Buenas noches, amigos, hermanos. Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros en este día nuevamente, en tu mesa de mentoreo. Yo soy la pastora profeta Corey Gómez de la Iglesia Avance Global aquí en Houston y te doy la más cordial bienvenida. Es una bendición poder compartir nuevamente contigo cada palabra que el Señor nos ha estado entregando. Estamos en una jornada, en un tiempo muy especial y es un tiempo donde como pueblo de Dios hemos estado en guerra, la palabra no es sometidos, hemos estado bajo un fuerte ataque por el último año prácticamente, no solo por la pandemia, pero el enemigo se ha levantado en contra de la Iglesia de Cristo y estoy hablando a nivel mundial, que esto nos ha hecho realmente reflexionar con respecto a nosotros mismos, la condición de nuestro corazón y aquello que Dios nos ha entregado, qué es lo que hemos hecho con lo que Dios nos ha entregado. Esta serie que empecé hace 2 semanas tiene recuperando aquello que hemos perdido y la he basado en el capítulo de Samuel, donde Samuel con todos los ancianos de Israel, con todo el pueblo de Israel, deciden que es tiempo de recuperar el arca que había sido llevada cautiva por los filisteos. Quiero retomar el pasaje y dar un breve repaso de la clase anterior, unos minutos nada más, para entrar en el material de hoy. Dice, Samuel se dirigió a la casa de Israel y dice, si realmente quieres volver a Dios, limpia la casa. Deshazte de los dioses extranjeros y de las diosas de la fertilidad. Aférrate firmemente a Dios, adóralo a Él y solo a Él, y Él te salvará de la opresión filistea. Esta traducción es The Message. The Living Bible, esa última parte dice, determínate a obedecer solo al Señor. Entonces Él nos rescatará de los filisteos. Esto era lo que estábamos viendo la semana pasada en nuestro episodio pasado y estuvimos mirando la palabra prepararse y sacamos de allí, extrajimos algunos principios a partir del estudio de palabra. Solamente quiero pasar por encima y antes de hacerlo, quiero animarte a que pongas tus impresiones del programa, escríbelos. Si tienes preguntas, también puedes hacerlas. Si no las puedo contestar hoy mientras estoy enseñando, te aseguro que voy a ir y veo los comentarios y así puedo responderla la próxima semana. Es de mucha bendición para nosotros cuando escuchamos personas con las que tenemos la bendición de compartir y nos dicen cómo esta palabra está impactando sus vidas. Esto no es que necesitemos por narcisismo escuchar cómo es que Dios lo está haciendo, pero siempre es bueno escuchar un feedback de la gente de tal manera que podamos ir tratando de entregar lo que Dios nos da de una manera que pueda ser entendible. Volviendo aquí, te decía que estudiamos la semana pasada la palabra prepararse y la palabra preparar que se está utilizando en este contexto es la palabra kun, tiene que ver con estar listo, pero ser oportuno y ser oportuno de una forma inalterable. Veíamos que como primer principio que kun significa estar asentado con firmeza, anclado, afirmado con seguridad y compartíamos el hecho de que nosotros como gente de Dios, dice la palabra allá en Efesios 2:20, que somos edificados en un fundamento que los apóstoles y profetas colocan, pero no es que ellos son el fundamento, sino que ese fundamento es Cristo. Y en Primera de Corintios, el mismo apóstol establece que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, y ese fundamento es Jesucristo mismo. Veíamos como segundo principio que kun también se refiere a establecer, a afirmar la descendencia y verlos prosperar. En Gálatas 3:13 al 14, también el apóstol Pablo nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por medio de la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Estamos hablando aquí que cuando Pablo se está refiriendo
a que la bendición que fue hecha a Abraham ahora nos ha alcanzado a nosotros, y la forma que hemos tenido de ser parte o insertados en la bendición, la promesa de Abraham, ha sido a través del sacrificio de Cristo, y ese sacrificio rompe en nosotros la maldición de la ley. El tercer principio que vimos es que Kun tiene que ver con algo que está terminado, algo que llegó a su propósito, alcanzó el propósito. Dice que en una de las traducciones, en Segunda de Crónicas, esa palabra se utiliza para decir que el templo que Salomón había edificando fue terminado, ¿verdad? Estaba el día en que se pusieron los cimientos de la casa, allí. Pero en el Nuevo Testamento encontramos que el apóstol Pablo, utilizando la palabra que corresponde en el griego, en Efesios 4:13 nos entrega un pasaje sumamente interesante y dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Y está hablando que justamente nuestro destino es ser como Cristo, es poder crecer a un nivel y manifestar esa madurez que entonces manifiesta en su totalidad, y permíteme usar la misma palabra dos veces, a Jesucristo mismo, que es el varón perfecto. Otro principio que estudiábamos está allí en Primera de Samuel, traducido como el sinónimo de perdurar o de prevalecer. Y en Proverbios 16:3, en la versión Nueva Internacional, dice que los proyectos se cumplirán, ahí es la misma palabra kun, se establecerán, se afirmarán cuando se ponen en las manos del Señor. Los proyectos en el Señor no solamente son establecidos, sino que prevalecen por encima de las oposiciones que nosotros encontramos. Otro principio que estudiamos la semana pasada en Kun tiene que ver con estar preparados, y dice que Josías le ordenó al pueblo Kun que se preparara para la Pascua. En Efesios 5:25 lo veíamos también, y dice que el Señor mismo es el que prepara a su iglesia para presentársela a sí misma como una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, que no tenga nada de qué avergonzarse, y dice que se la presenta a sí mismo. Esa palabra preparada es, aquí en griego, es el equivalente a que estamos utilizando en el Antiguo Testamento. Veíamos también otras versiones de lo mismo, hablando de estar listos o preparados, que tiene que ver con y usábamos a Isaacar, ¿no? La unción de Isaacar. Dice que estos hombres eran expertos en el conocimiento de los tiempos y sabían lo que Israel tenía que hacer, cuáles eran las estrategias que debían implementarse. Esto es kun. Estar preparado significa que entiendo lo que está ocurriendo y entonces tengo estrategias que son efectivas para el cumplimiento del propósito. En la versión PDT dice que Isaacar entendía muy bien lo que pasaba en ese tiempo y sabía lo que Israel debía hacer. En Éxodo 19:11, hablando justamente de lo que era la preparación antes de la Pascua, dicen: al tercer día Jehová va a descender a los ojos de todos. Por lo tanto, ustedes necesitan tener una preparación, y esa preparación ya vemos que es estar cimentados en la roca que es Cristo. O sea, para tener una revelación correcta, adecuada de Cristo, nosotros necesitamos estar sobre el fundamento. Para poder crecer en revelación significa, o para poder llegar a madurez, que no solamente estamos en el fundamento, pero empezamos a sobreedificar con los materiales correctos. Ahora, si vamos a entrar en materia, vuelvo a decir, si usted tiene preguntas al respecto, no solo de las clases anteriores, pero de esta,
puede escribir allí sus comentarios y con muchísimo gusto, si no se hace hoy, lo podemos hacer para la próxima clase. Quiero pedirle a Jesse, que es el que me hace el programa, que es que se está repitiendo, aquí hay un eco, entonces por favor revisa allí, hay un eco que me está desconcentrando. Dios liberó al pueblo del yugo filisteo. Samuel le dice, nosotros necesitamos arrepentirnos, quitar los dioses ajenos, quitar nuestra fe de lo que estamos llamando la diosa de la fertilidad. Y te decía en ese momento, ¿a dónde está tu fe? ¿En quién crees tú que te está inseminando? ¿De dónde crees tú que está viniendo tu visión? ¿De dónde crees tú que está viniendo la semilla que estás sembrando, sea ministerial, familiar, a nivel de finanzas, a nivel de salud? O sea, ¿a quién le estamos entregando la gloria? Dice, cuando nosotros hacemos esto y nos preparamos, entonces dice, Dios nos va a liberar del yugo filisteo. Y hoy quiero que veamos cuál era el yugo filisteo bajo el cual Israel había estado desde el momento que ellos pierden el arca. Filistea, que es el nombre de la ciudad, significa extranjeros, gente que habita en aldea y que no echa raíces. En otras palabras, el espíritu filisteo opera de manera similar a la maldición que fue impuesta sobre Caín. Yo he enseñado en otros momentos sobre Caín y recuerda que la Biblia dice allí en Génesis que Caín nace por voluntad de Dios. Es decir, que algo que puede ser la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, yo no creo en esto de la voluntad permisiva y de la voluntad perfecta. Hay una sola voluntad de Dios y es la que se hace. Y dice que allí que por voluntad de Dios Caín nace. Sin embargo, Caín, a causa de sus propias decisiones, recibe una palabra de parte del Señor que le dice, ahora tú vas a andar errante por la tierra y no vas a echar raíces en ninguna parte. Y él dice, fundamentarse, colocarse sobre la roca, y lo veíamos en la clase pasada, sobre la roca que es Cristo. Y luego, una vez fundamentados en la roca, nosotros sobreedificamos. Por supuesto, el apóstol dice, tienen que estar pendientes, tienen que observar, examinar cuáles son los materiales que están usando para sobreedificar. Ahora, el espíritu filisteo se mueve en contra de la iglesia de Cristo, ¿cómo? Trayendo situaciones que son ajenas a nuestra realidad en Dios. Recuerda que hay una realidad natural, pero ¿cómo nos movemos nosotros? El problema de la mayoría de los cristianos es que se mueve basado en lo que ve. Y Pablo, el apóstol Pablo nos exhorta y nos dice, tú tienes que aprender a vivir mirando las cosas que no se ven, porque esas cosas que no se ven son las eternas. Pon tu mirada en eso. No sigas caminando como la gente que no camina en espíritu, que está caminando solamente por lo que ve. Y de hecho, cuando el apóstol habla de la fe, dice, si ya lo vimos, entonces, hablando de la esperanza, dice, si ya lo vimos, entonces ya no hay por qué esperarlo. Esto es importante. El espíritu filisteo es contrario a la fe y hace que la iglesia se mueva, tome decisiones fundamentado en situaciones que son ajenas a nuestra realidad espiritual. Ahora seguimos. El espíritu filisteo se mueve trayéndonos guerra usando algo que se llaman gigantes. La palabra, y es interesante, yo creo que fue hace como 2 o 3 años, eso lo puedes buscar allí en nuestro canal en YouTube, guerreando en contra de los gigantes, se llamaba, o derrotando a los gigantes, creo que se llamaba el tema. Y allí hablo con toda profundidad sobre 6 gigantes filisteos que atacaron a Israel en diferentes momentos. En el caso específico, hoy, pues mi idea no es dar una enseñanza que ya di, pero sí quiero ir contigo para que veas cómo el espíritu filisteo utiliza situaciones que sobrepasan nuestro tamaño, que sobrepasan nuestra fuerza, que sobrepasan nuestros recursos, aún nuestras habilidades, y traen estas cosas, las vemos como gigantes y nos amedrentan. Cuando el espíritu filisteo está en operación, porque nos está robando la gloria de Dios, nos está impidiendo que echemos raíces, nos hace saltar de lugar en lugar y no cumplimos el propósito ni el destino, porque jamás nos centramos ni nos quedamos en el lugar asignado.
yo tengo pastoreando, pero muchísimos años. Tengo pastoreando ya casi un poco más de 30 años. Y una de las cosas que yo he observado es mucha gente que tiene todo el llamado, tiene formación, tiene talento, tiene actitudes, pero tiene un problema, que es gente que no sabe sujetarse y no sabe sobrepasar las situaciones conflictivas o las pruebas que vienen en el lugar de asignación. Siempre cuando estamos en nuestro lugar de asignación, siempre tendremos guerra. David era un rey ordenado por Dios y fue un rey que le tocó guerrear toda su vida. Ahora fíjate, 6 gigantes, solo te voy a dar los nombres, que son 6 tipos de ataques que se producen cuando el espíritu filisteo está presente. 1, Goliat, este es el gigante más famoso, el que conoce todo el mundo, aún la gente que no lee la Biblia. El gigante Goliat, y este gigante viene para robar, para usurpar y sobre todo para quitarnos la gloria de Dios. Vamos a decir, es uno de los primeros obstáculos que tenemos. Recuerda que este es el primer gigante que David enfrenta y esto es apenas siendo un jovencito. Y en ese momento que él enfrenta a Goliat, tiene que pasar aún por encima de la directriz de la autoridad y decir, yo voy a pelear contra este gigante con las armas en las cuales Dios me ha entrenado. Este gigante Goliat, este espíritu filisteo que se manifiesta primeramente como Goliat, va a utilizar de miedo, va a utilizar de intimidación como arma, va a traer menosprecio, desvalorización del siervo de Dios. ¿Te acuerdas que una de las frases de Goliat fue, o sea, ¿cómo es posible que tú vas a venir en contra mía como que yo soy un perro? ¿Quién te crees tú para venir a enfrentarme en esa condición que tienes? Desvaloriza, minimiza, en inglés está la palabra despise, menosprecia al siervo de Dios. Situaciones que se levantan para hacernos sentir como de este tamaño. Y cuando nosotros permitimos que el espíritu filisteo que viene a través del gigante Goliat penetre nuestros sentimientos y nuble nuestra visión, porque quitamos nuestra visión de Cristo, lo que hace es que inmoviliza a los guerreros a través del temor. La fe y el miedo son 2 armas poderosas. Así como sin fe es imposible agradar a Dios, la gente, aunque es creyente, que permite que el miedo entre a su vida, queda paralizada. La fe te impulsa, el miedo te paraliza. Y eso lo vemos allí, dice que el pueblo se preparaba para la batalla y cuando salía Goliat y empezaba a vociferar lo que vociferaba, todo el ejército de Israel quedaba temblando en las piernas y no era capaz de ir a enfrentar a este gigante. Segundo espíritu, filisteo, que se manifiesta como un gigante. Recuerda que estamos hablando de que Samuel les dice, si nosotros nos arrepentimos, si nosotros quitamos los dioses ajenos, entonces nos preparamos, la consecuencia es que el Señor va a quitar el yugo filisteo de nosotros. Segunda manifestación del espíritu filisteo y es el gigante Ishbi-Benob. Esta palabra en el original, este nombre significa el fruto de lo que hemos hablado. Hay situaciones que vienen a nuestra vida, que aunque nosotros conocemos las promesas de Dios, sabemos lo que Dios nos ha dicho, llega un momento que es tanta la opresión que vivimos, puede ser por enfermedad, puede ser por relaciones, por lo que sea, cualquier tipo de circunstancia, se hace tan terrible, tan insistente, que nosotros perdemos la perspectiva y empezamos a decir lo que no debemos decir. Cuando la palabra establece que en la lengua existe un poder que produce vida o que produce muerte. Recuerda que el ser a la imagen y semejanza de Dios, una de las características que tenemos es que la declaración va a producir una realidad. Dios creó
lo que se ve de lo que no se veía. Este gigante viene para torcer las promesas, la palabra de Dios en nuestras vidas, de tal manera que nosotros, en lugar de alinearnos con Dios y declarar su palabra, declarar sus propósitos, declarar su corazón, empezamos a declarar aquello que es fruto de nuestros temores, de nuestras frustraciones, de nuestras rabias, de nuestras amarguras, de nuestro dolor, de lo que sea. Este gigante tiene como arma traer cansancio, fatiga y desánimo. Eso lo puedes encontrar en 2 de Samuel 21, 15 al 17. Produce un nivel de frustración tal que empezamos a decir cosas de las cuales después hasta nos avergonzamos. Su arma más poderosa es robar la palabra de Dios de nuestras vidas de tal manera que no podamos caminar con seguridad. El salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando Satanás viene y se roba la semilla, porque tomamos la palabra y la tiramos y la dejamos ahí al camino, dice que vienen las aves del cielo y se la roban fácilmente. Se roban la palabra. Este gigante opera de tal manera que la palabra que Dios quiere sembrar en nuestro corazón, Él la quita de tal manera. Y entonces la frustración, el dolor, la rabia, la amargura y todas esas cosas que como humanos sentimos en muchísimas ocasiones nos hacen decir aquello que va a producir muerte y no produce vida. Tercer manifestación del espíritu filisteo, del cual Samuel está diciendo, vamos a ser libres. Y su nombre es Sipai, tercer gigante. Te vuelvo a decir, la enseñanza sobre derrotando a los gigantes de manera bien profunda la puedes encontrar allí en nuestro canal de YouTube, así, derrotando a los gigantes. Creo que fue hace como 3 años que di esta enseñanza. Sipai significa umbral, puerta, dintel. Eso en Primera de Crónicas 24 te vas a encontrar a este gigante. Es importante que entiendas algo. Cuando nosotros estamos en una puerta, somos colocados a las puertas, lo que está diciendo es que el Señor nos está colocando en una posición de autoridad. Es un lugar donde nosotros somos posicionados para traer decretos de tal manera que estos decretos creen una realidad en el Señor. Guerreamos con la palabra. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, pero nosotros guerreamos con la palabra. Ahora, ¿qué es lo que hace este espíritu? Este espíritu siempre viene en el momento que estamos en esa puerta de oportunidad, en el momento que el Señor quiere llevarnos a un nuevo nivel de gloria. Recuerda que la puerta es solo la entrada. Dios nos posiciona ahí, pero quiere que nosotros después entremos y salgamos, como dice el Señor. Dice, yo soy la puerta, el que por mí entra, va a encuentra la salvación, pero entrará, saldrá y hallará pastos. Lo que hace este espíritu es que impide el acceso de la iglesia a nuevos niveles en el Señor. Te vuelvo a decir, la puerta es un lugar por el cual tú entras. Encontramos, por ejemplo, en Apocalipsis, el Señor le dice a Juan en el capítulo 4, después que ve toda la situación con la iglesia, le dice, ahora yo quiero que vengas y subas porque yo te voy a mostrar. Y dice que había una puerta en el cielo y en el momento estaba en el Espíritu y él llegó a ese lugar. Y desde ahí empezó a ver. Pero Juan, para poder escribir el resto del libro, no se queda en la puerta, sino que Juan puede entrar y empieza a recibir una revelación profunda de las cosas que eran y de las cosas que vendrían. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? Cada vez que nosotros estamos colocados a la puerta de oportunidad para recibir un nivel de revelación que nos lleve a hacer declaraciones en una puerta de oportunidad donde vamos a ejercitar la autoridad y el poder en una nueva dimensión, este es el gigante que viene en contra nuestra. ¿Y qué es lo que hace entonces? Nos roba oportunidades, como desenfocándonos cuando estamos frente a los umbrales de bendición. Quita nuestra visión, quita nuestra vista de aquello que el Señor ha puesto por delante y entonces nos hace enfocar en las cosas. Se nos fue un hijo, se nos muere alguien, la iglesia empieza con problemas, tenemos problemas financieros, en fin. Sipai va a venir siempre que tú estás en el momento de ser promovido a un nuevo nivel de gloria. Cuando hay división en el cuerpo, porque el arma
de este espíritu es la falta de unidad, es la división. Y todos sabemos que cuando hay división en el cuerpo no podemos desarrollar a plenitud el llamado al que hemos sido llamados, al el cual se nos ha encomendado. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, hablando del cuerpo, dice que nosotros nos nutrimos los unos a los otros y crecemos como cuerpo cuando cada miembro está en su lugar correcto. Una de las cosas que me preocupa, y utilizo la palabra preocupar en el sentido amplio, es una carga espiritual para mí, es ver en este momento cómo las doctrinas y las teologías modernas simplemente sacan a la gente de la comunión del cuerpo. Y se ha dicho, porque se empezó a utilizar una verdad que era media verdad, que yo soy la iglesia. No, yo soy templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en mí, pero la iglesia no soy yo. La iglesia es el conjunto, es el grupo, es un cuerpo. Son muchos miembros con una sola cabeza, Jesucristo. Por lo tanto, yo no soy la iglesia, yo soy parte de la iglesia de Cristo. Soy templo del Espíritu Santo, pero la iglesia, que es eclesía, la iglesia en el original no es la misma palabra templo. El Señor no mora en templos hechos de mano de hombre, sino que Él mora en un templo que Él mismo edifica, que es nuestra vida. Pero su eclesía es el cuerpo deliberante que ha sido establecido en la tierra para establecer orden. El hecho de que estas doctrinas hayan penetrado, y no es mi momento de enseñar al respecto, he enseñado por cierto de este tema en otros momentos. La razón por la cual estamos como estamos es porque todo el mundo cree, no, bueno, lo que pasa es que, mira, yo puedo pastorear, mira, es que yo me puedo quedar en mi casa y yo, al fin y al cabo desde ahí yo hago la obra de Dios, yo soy la iglesia de Cristo. No, tú eres el cuerpo de Cristo, tú eres templo del Espíritu Santo, parte del cuerpo de Cristo. Vuelvo a decir, el cuerpo de Cristo, que es la eclesía, está diseminado por toda la tierra. Somos gente de diferentes naciones, con diferentes culturas, con diferentes lenguajes, pero tenemos algo en común. Hemos sido lavados por el Señor, hemos sido insertados en un organismo vivo llamado cuerpo de Dios, eclesía, con un propósito, poder traer el cielo de Dios a la tierra del hombre. Así es que si Pai viene para y de esa forma no desarrollarnos en el llamado que hemos recibido. El cuarto gigante o cuarta manifestación del espíritu filisteo que produce yugo para que nosotros no recuperemos el arca. Recuerda que por lo que se está luchando aquí es un pueblo que fue desobediente y pierde el arca, y el arca representaba la presencia activa de Dios en su pueblo. El cuarto es Lachmi, que interesantemente este es el hermano de Goliat, el primer gigante que vimos, y significa mi pan, mi guerra. Es interesante que el Señor en el Nuevo Testamento, el mismo Señor dice, yo soy el pan de vida, yo soy el pan que bajó del cielo. Pero cuando está antes de hacer esas declaraciones, Él tuvo que decir al enemigo en esa primera prueba que tuvo en el desierto, es no solo de pan vive el hombre, pero de cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está llenando tu vida? Este gigante viene a llenar tu vida de algo que no es Dios. Recuerda esto, que Jesús, el Cordero de Dios, la manifestación de Dios en la tierra, se encarnó. Ese es el pan que baja del cielo. El pan encarnado es una persona. El pan del cielo es una persona, es Cristo, es la verdad, el camino, Él es la vida. Y dice que Él se encarnó y entonces caminó entre los hombres y vimos su gloria, que era la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando nuestra vida se llena de otra cosa que no es Jesús, que no es Cristo, comemos otro pan que no es el pan que bajó del cielo, entonces lo que hace es que perdemos la herencia. Porque lo único que nos hace a nosotros, la única manera de ser hijos es a través del Hijo. El Hijo fue dado para que todo aquel que en Él crea no se perdiera. ¿No se perdiera de qué? No se perdiera del cielo, no se perdiera de una relación
con el Padre Celestial. Hemos predicado demasiado sobre el cielo y el infierno y no de la relación correcta. El peor infierno, el verdadero infierno del ser humano es estar separado de Dios, y en este caso es separado de Dios Padre, porque es en Él que nosotros tenemos identidad, es en Él que nosotros tenemos propósito y destino. Entonces, este gigante, Lakmi, viene para usurpar la herencia de los hijos de Dios, y por eso es que utiliza la religión y la tradición como su arma primordial. ¿Por qué? Porque lo que hace es tomar la palabra. Recuerda que lo que hacen las sectas es que del mismo principio que es verdad, simplemente se ramifican y nos llevan a herejías. Cuando el apóstol Judas, hablando de esto, dice que hay gente que de forma encubierta se ha metido dentro del pueblo, que se convierten en mancha en nuestros ágapes, dice, pero es gente que empieza a enseñar aún doctrina de demonios. Hay muchas cosas que hemos tomado como que viene de Dios y son doctrinas de demonios. Nos hemos gastado en la iglesia en hablar de pelo, de maquillaje, de ropa. Nos hemos gastado en hablar de que si Dios se manifiesta en una forma física. Escucha, Dios es Dios y se va a manifestar como Él quiere. Y Dios va a usar al que Él quiere. Entonces, no estamos hablando aquí de un asunto de cómo se manifiesta o a quién pueda usar, porque Él dice que aún a las piedras utiliza. Él usa al que quiere. Entonces, en realidad, lo que estamos, o sea, para lo que hemos sido creados es, como dice el apóstol Pablo en Efesios, para la alabanza de la gloria de su nombre. Lo que hace diferencia en quiénes somos es que todo lo que hago y todo lo que soy realmente debe producir gloria a Dios. Hay muchas cosas que se han hecho en la iglesia y yo hablo sobre todo, bueno, a nivel histórico podemos estudiar el mover de Dios en la historia en su iglesia. Pero escúchame algo, el siglo XX ha sido uno de los siglos donde el mover de Dios ha sido impresionante. Dios tomando la iniciativa de acercarse a su pueblo. Pero de todos esos moveres nosotros hemos hecho doctrina, de todos esos moveres hemos hecho una denominación. Y qué triste que de lo que Dios ha querido hacer, nosotros simplemente lo hemos encerrado en cuatro paredes y hemos pretendido hacernos dueños de eso. Y entonces empezamos, para que no salga de mi entendimiento humano, entonces le hemos puesto nuestro propio análisis. La palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo, es muchísimo más grande que mi capacidad de entender. Así es que el arma favorita es la religión y la tradición. Dice Jesús, hablando de esto, dice que nosotros invalidamos la palabra por nuestras tradiciones. El quinto gigante o quinta manifestación del espíritu filisteo es una manifestación que no tiene nombre. Así será. La característica de esta manifestación es que este espíritu tiene 6 dedos, si lo ves ahí en Primera de Crónicas 20, 6 y 7, este demonio, este gigante, dice que tiene 6 dedos en cada extremidad, que da un total de 24 dedos, o sea, en lugar de 5, 10, 15, 20, 6 y 6, 12 y 6 y 6, 12 da 24 dedos. Interesante, porque cuando vemos 6 es número de hombre, que nos lleva a todo lo que se opone a Cristo, es anticristo en naturaleza. O sea, 6 es número de hombre que se convierte en anticristo. Y el hecho de que 24 en la Biblia habla de gobierno, pero si es anticristo, entonces estamos hablando de una forma de gobierno que se opone a Cristo. Esto es lo que está hablando de este gigante. No tiene nombre, porque este gigante trabaja encubiertamente, socavando el gobierno de Dios, el verdadero gobierno de Dios en la tierra, el verdadero gobierno de Dios en la iglesia. Y esto me recuerda mucho a cómo operan los espíritus jezabélicos, cómo operan los espíritus de Dalila, que lo vamos a ver más adelante, cómo opera el espíritu de Atalía. Siempre están socavando la autoridad. ¿Cómo? Y cómo manifestándose de una manera que pareciera que ellos están alineados con la autoridad o que son autoridad. Su objetivo es obstruir, impedir el desarrollo del reino, como con
controlando el trabajo y obstaculizando el avance. ¿Qué era lo que hacían los enemigos de Israel en el tiempo de la restauración? Dice que Sanbalat, que Tobías, que el árabe, esta gente junto con otros estaban allí, era para impedir que Nehemías, que Zorobabel, que Josué el sumo sacerdote, que los ancianos de Israel, que los profetas que estaban en ese tiempo en operación, pudieran terminar la obra que les había sido encomendada. ¿Cuál era? Edificar. Entonces, este gigante que no tiene nombre, que es humano, pero se opone a Cristo y viene a destruir la forma de gobierno de Dios en nuestras vidas, en nuestras congregaciones, en nuestras familias, viene, o sea, opera controlando, Jezabelico, el trabajo, controlando lo que hacemos y de esa forma obstaculiza el avance. Esto es lo que hace este demonio. Vuelvo al caso de Nehemías. Yo he dado varios estudios sobre Nehemías, uno de ellos en el 2013 creo que fue, que fue bastante largo, puedes buscarlo, pero interesantemente los enemigos de Israel en ese tiempo que estaban colocados en los cuatro extremos, norte, sur, este y oeste, ¿verdad? Estaban colocados de tal manera estratégicamente que cada uno de ellos tenía un diseño para neutralizar las tribus que estaban colocadas en su orden y en su rango en Israel. Pero Dios es un Dios que, o sea, es impresionante y yo siempre tengo que reconocer esto de manera humilde, y es que el Señor nos coloca a nosotros o nos posiciona desde antes de la fundación del mundo con propósitos bien definidos. ¿Dónde hemos sido colocados y cuál es el enemigo que enfrentamos? Habla de acerca de nuestro propósito, qué es lo que hemos sido llamados a combatir. Cada uno de nosotros con diferentes llamados. Unos son Judá, otros tienen que ver con Efraín y así, en los diferentes puntos. Eso habla de nuestro llamado, eso habla de la ejecución del ministerio que Dios ha encomendado en nuestras manos. Pero el posicionamiento, Judá no podía operar, Judá estaba en el este, Judá, aunque fuese muy fuerte, aunque fuese muy sabio, muy de Dios, si Judá se movía de su posicionamiento y quería ponerse en el sur, por ejemplo, donde estaba la manifestación hombre, simplemente dejaba de operar porque su llamado era en ese lugar para poder dirigir. Y así cada uno tenía un llamado específico, las tribus estaban colocadas y estaban bajo un estandarte, había un orden y había un rango. Cuando Pablo, hablando de esto, dice, cada quien tiene que ir a su orden, y utiliza una palabra que en el original tiene que ver con una orden militar. Cada uno tiene que estar en su grupo militar asignado, y cada grupo militar tiene un estilo de entrenamiento y tiene un llamado y tiene un posicionamiento y tiene un diseño, una función, una misión dentro de todo lo que es vamos a decir, el ejército del Señor. Entonces, usa como arma la deslealtad, el chisme, la crítica y el antagonismo. La forma de quitarte el posicionamiento. Este gigante que no tiene nombre, y me llama la atención que aún la gente que se atreve a decir, alguien me dijo, nunca ponen los nombres, ya yo sé que es este demonio el que está operando. Bueno, alguien me dijo, bueno, si tú vas a decir que alguien te dijo o que alguien está diciendo, dilo con nombre y apellido, ponle nombre a ese demonio para que tú veas cómo lo neutralizas en ese mismo momento. Usa la deslealtad. La deslealtad es uno de los antivalores que ha entrado a la Iglesia de Cristo. El ser leal a lo que Dios nos ha entregado, el ser leal a las cosas que Dios nos ha entregado para hacer, pero también para ser. O sea, para hacer y para ser. Es importante que nos mantengamos leales a nuestros valores. Tengo que volver a mencionar el caso que está sonando tanto. Todos los días salen 2, 3 artículos, 4 artículos sobre la monarquía, de esta situación de Meghan y de Harry. Pero quiero llamarlo el espíritu Meghan. El espíritu Meghan opera para
sacar a alguien llamado a gobierno de su posición y ponerlo a vivir como cualquier común y corriente que no tiene ningún tipo de formación. ¿Entiende lo que estoy hablando en el espíritu, por favor? La Biblia dice que nosotros somos un sacerdocio que tiene realeza, es decir, un sacerdocio llamado a gobierno. Tenemos una doble función, por eso somos del orden Melquisedec, que es la orden de Jesucristo. Él fue colocado al nivel de Melquisedec, y Melquisedec era rey y sacerdote. Ejercía gobierno y presentaba sacrificios al Señor. Cuando el espíritu, permíteme seguirle llamando Megan, cuando el espíritu Atalía, cuando el espíritu jezabélico, cuando el espíritu Dalila viene para robarnos de ese llamado que el Señor nos ha entregado, de ese posicionamiento, de ese revestimiento que nos ha entregado, y viene para robar nuestras vestiduras que tienen que ver con identidad y también tienen que ver con unción. José recibió un manto y ese manto fue robado ¿por quién? Por sus propios hermanos. Entonces Satanás va a utilizar gente a nuestro alrededor aún, por eso es el gigante sin nombre, porque utiliza a cualquiera, aún gente cercana a nosotros, a gente a quien amamos, para destituirnos de aquello para lo cual hemos sido constituidos. ¿Ok? Esto es importante. Entonces, utiliza la deslealtad, utiliza el chisme. Es que a mí me dijo, mira, es que yo escuché, es que tú no sabes, no, es que eso que pasó, es que tú no sabes. Yo conozco ese espíritu bien cerquita. Los años que tengo ministrando me han permitido conocer a este gigante sin nombre, y bueno, en cada situación que tengo, le tengo nombres y apellidos, porque realmente este demonio penetra la iglesia de Cristo a través de personas que están a nuestro alrededor. Crítica y antagonismo a la autoridad. Ahora bien, ya vimos cómo Samuel le dice, nosotros tenemos que ser libres de este yugo filisteo. Y encontramos entonces 5 manifestaciones del yugo filisteo, que son 5 gigantes. Pero esos 5 gigantes, que eran los guerreros de nivel. Pero ellos esos guerreros de nivel están bajo algo que se llama un principado. Por eso es que es importante que veamos que el yugo filisteo son 5 guerreros, vamos a verlo así, 5 hombres fuertes que tienen que ser atados, pero esos hombres fuertes están siendo dirigidos por algo mayor, principados y potestades, ¿ok? Principados. Y encontramos que eran 5 reyes filisteos. Solamente te voy a dar los nombres y veamos cómo se desprenden algunos principios. El primer príncipe era Asdod, y este nombre de este principado, recuerda que el principio es algo sobre lo cual nosotros edificamos. Por eso Jesús mismo dijo, yo soy el principio. En el principio creó Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice que todo eso está, ¿cuál es el fundamento de todo eso? Cristo. Entonces, el principado es un fundamento que viene en este caso para sacarnos del principio Cristo, para sacarnos el fundamento Cristo y llevar la iglesia a establecer otro fundamento que no es Cristo. Primer principado es Asdod, que significa devastador. Si en Jesús, si en Cristo, que es el fundamento de la iglesia, nosotros estamos seguros, vienen las lluvias, viene la tempestad, vienen los vientos, vienen las mareas altas, dice que aquello pega contra ambas casas, pero hay una casa que no cae. ¿Y cuál es esa? La que está sobre la roca. Cristo es la roca, Cristo es la piedra angular. Cuando nosotros estamos en la piedra angular que es Cristo, vienen todas estas cosas, pero no somos devastados, no somos destruidos. Pero Asdod es un principado, es un principio sobre el cual también se fundamenta, velo como la otra casa que está colocada sobre la arena, que eso tiene que ver con emociones, con sentimientos, con cultura, con
situaciones buenas. Wow, mira, ahorita es muy bueno que nosotros compremos casa porque el interés está bajo, pero no es el tiempo que Dios quiere que tú compres casa. Dios quiere que te muevas de ciudad, por ejemplo. Entonces, no, pero como es el buen tiempo, es que se me apareció un excelente negocio. Conocer los tiempos significa entender cuáles son las cosas que vienen de parte de Dios para tu vida, para tu familia, para tu congregación, para tu ministerio, para tu nación, en una ventana de oportunidad. ¿Cuáles son las que vienen de Dios y cuáles son las que no vienen de Dios? Porque en ese principio, en ese fundamento, en ese entendimiento, nosotros vamos a edificar algo que no va a ser destruido. Asdod, entonces, devastación, devastador. Segundo príncipe, filisteo. Si nosotros nos arrepentimos, quitamos los dioses ajenos y nos preparamos, entonces el Señor nos libra del yugo filisteo. Segundo principado, el príncipe de Gaza, que significa el fuerte. Hay esa mentalidad. Hay una diferencia entre lo que es ser fuerte en el sentido de mantenerme a pesar de las circunstancias, parado de pie, y orgullo. Eso es una línea. Y mucha gente es orgullosa o arrogante y dice, lo que pasa es que yo soy una persona fuerte. No, eres un orgulloso, un arrogante, testarudo. Ser fuerte significa permanecer a pesar de las circunstancias, pero permanezco en la palabra que Dios me ha entregado. Eso es distinto. Ahora, también encontramos gente que le dicen a otros, mira, tú eres un arrogante porque, mira, estás diciendo tal cosa y estás viviendo tal cosa. Yo tengo una palabra. Yo tengo una palabra al respecto. ¿Qué me ha dicho Dios? ¿Qué me ha dicho Dios a mí de mi destino, de mi futuro? Entonces, las circunstancias que yo esté viviendo no determinan mi actitud frente a la vida. Mi actitud frente a la vida la determina la palabra que ha salido de la boca de Jehová. Porque esa palabra es la que llena mi vida, es la que me constituye en lo que soy. Pablo lo decía, por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Y por ser lo que soy, puedo entonces ejercer el llamado y el ministerio que el Señor me ha entregado. Tercer príncipe, Ascalón, el fuego de la infamia. Recuerda que estos son principios sobre los cuales establecemos. Una de las cosas que encontramos repetidamente en la palabra y sobre todo en los proverbios es cuando se habla acerca de cuando el sistema de justicia de una nación, cuando el gobierno de una nación está establecido sobre mentiras, sobre calumnias, sobre opresión, y nosotros latinos tenemos experiencia de la situación de nuestros pueblos. Por eso es que delante de una situación como la que está viviendo en este momento Estados Unidos, nosotros tenemos los que conocemos los tiempos y no estamos permitiendo que el enemigo nos engañe. Nosotros estamos muy claros con lo que está pasando. Nosotros entendemos cuáles son los principados que se nos sentaron en la Casa Blanca, qué es lo que está en operación en la nación. Nosotros estamos claros, estamos entendidos, porque venimos de naciones que han sido destruidas por los mismos espíritus. El fuego de la infamia. Cuando este principado empieza a gobernar en una nación, entonces vamos en contra de las autoridades del Señor, pero vamos usando de infamia. Cuando nosotros enfrentamos a alguien que está en un posicionamiento, pero que lo enfrentamos porque esa persona está fuera del orden de Dios. Veamos el caso. El caso Saúl, el caso David. Ambos fueron hombres escogidos por Dios. Ambos fueron ungidos por Dios para el reinado. Pero uno de ellos, Saúl, aunque fue ungido por Dios a través del profeta Samuel, fue pedido por el pueblo. Y fue el pueblo el que dijo, nosotros queremos un rey que nos gobierne como las otras naciones. Cuando ellos dijeron eso, ellos no dijeron, no pensaron, no se detuvieron a examinar el hecho de que ellos eran una nación diferente a otras naciones. Eran una nación escogida de Dios, por Dios, para que manifestara a ese Dios al resto de las naciones. Ellos se olvidaron de eso y dijeron, nosotros queremos ser como el resto de las naciones de la tierra, con un rey, con reyes como el resto de las naciones de la tierra. Ellos
vamos a decir, delinearon el perfil de Saúl. Y Dios le dijo, está bien, yo les voy a ungir a ustedes a un rey como estos. Un rey que los va a esclavizar, un rey que va a tomar a sus hijas y las va a poner a servidumbre, a sus hijos los va a tomar, se los va a quitar y los va a poner en sus ejércitos, les va a quitar el dinero en forma de impuestos. ¿Ustedes quieren eso? Ok, aquí se los doy. Entonces fue puesto por Dios, ungido por Dios, como respuesta a un pedido del pueblo. Tenemos que tener cuidado de lo que pedimos. Estamos hablando aquí del lugar de la infamia y ya sabemos todo lo que ocurrió ahí. Pero el corazón de Dios siempre fue David. David no era reconocido ni siquiera en su casa. David era menospreciado por lo suyo, pero el corazón de David era un corazón como el corazón de Dios, un corazón capaz de guerrear por los propósitos del Padre hasta que se cumplieran. Si tenía que estar día y noche cuidando las ovejas, día y noche cuidaba las ovejas del Padre, no eran las ovejas de David. Y salía a hacer aquello que el Padre le mandaba hacer, no importa que no lo reconocieran. Y los mismos hermanos a quien él les iba a servir, le decía, nosotros sabemos lo que está en tu corazón, tú lo que eres es un pícaro, travieso, mentiroso, te encanta meterte donde no te han llamado. ¿Era David eso? No, pero ese era el concepto que tenían. Escúchame esto. La gente más ungida y llamada por Dios siempre serán malinterpretados por sus propios hermanos. Siempre. Porque la gente tiene su propio entendimiento de lo que debería ser basado en lo que quieren en el corazón. Hasta ahí lo dejo, el fuego de la infamia. Y entonces venimos en contra porque hay un principado y nosotros destruimos a la gente, la desacreditamos, fundamentados en lo que nosotros queremos y esperamos. Cuarto principado. Entre paréntesis, estos príncipes los predicó el pastor Luis, creo que hace 2 años, hablando acerca de la guerra que tenemos que guerrear en nuestra cultura. Por cierto que un tema interesante de desarrollar de esto es, ahorita que estamos hablando de lo que está cancelando la cultura, vamos a verlo de esta manera, de las cosas que se han levantado para cancelar los valores, verdaderos valores y verdaderos principios que tenemos. Es bueno que veamos estos 5 principados desde la perspectiva de esta frase que se ha hecho famosa en este tiempo, lo que cancela la cultura. Gat significa lagar. El lagar es el lugar donde se pisan las uvas y se le saca el vino. Ahora, esto es un lugar de trato de Dios, pero nosotros podemos, vamos a decir, ser exprimidos por Dios para que la unción sobre nuestra vida, el poder del Espíritu Santo nos sobrecoja, o nosotros podemos ser oprimidos por el enemigo y simplemente se pierde lo que está en nosotros. Esto es lo que significa Gat. Me llama la atención que en el tiempo de Gedeón, él estaba en el lagar limpiando la cebada, porque estaba tan asustado, estaba dándole un uso incorrecto al lagar, pero tratando de esconderse del enemigo que venía a robar la cosecha de Amalek. Entonces estaba haciendo uso incorrecto de las cosas. Y cuando somos llevados al lagar, pero somos llevados al lagar por Dios, tú tienes que estar seguro que ese proceso va a hacer que la unción en tu vida salga y te haga diferente. Pero cuando el enemigo es el que te está pisando, cuando el enemigo es el que te está oprimiendo, estás bajo el principado Gat. Por cierto que este es uno de los principados que se ha estado moviendo a través de la pandemia. La iglesia ha sido llevada, reducida a nada. Muchísimos pastores todavía encontramos montones de países donde la iglesia no se está reuniendo, donde han dejado de congregarse. Pablo dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre en este momento. Se han dejado de congregar por decretos gubernamentales anti Dios, anticristo. Y están esperando un anticristo, no sé qué más quieren. O sea, sistemas gubernamentales que se han levantado en contra de Cristo y de su ungido. Y han establecido decretos que nos impiden entonces poder tener relación. Y muchísima gente
muchísimas congregaciones, aquí todavía en nuestra ciudad de Houston, que somos una de las ciudades en el mundo donde prácticamente desde el principio se nos dio permiso de reunirnos. Y muchísimas congregaciones todavía no se reúnen, y las que se reúnen entonces tienen todas las cosas de que el hermano por allá, no te veo, no te abrazo, te saludo con el codo, no te hablo, no te digo nada. Escúchame, si nosotros predicamos un Dios de poder, un Dios de autoridad, un Dios de sanidad, entonces, ¿cómo es eso que no podemos ni siquiera acercarnos el uno al otro? Si el demonio de COVID es mayor que el Espíritu Santo, que su poder y su autoridad, y que la obra de Cristo en la cruz del Calvario, entonces vana es nuestra esperanza, hermano. Vana es nuestra esperanza. Que tenemos que revisar nuestras conductas. Y finalmente, Ecrón es el último principado que está en operación en nuestras naciones, y tiene que ver con erradicar y arrancar. Y este espíritu viene de tal manera que nos desarraiga de donde el Señor nos ha sembrado. Quiero que entiendas esto. Esta operación es a nivel personal, a nivel familia, a nivel ministerio y a nivel cuerpo de Cristo. Como persona. Y quiero que lo veas así, cuando el Salmo 1 dice que somos árboles plantados junto a corrientes de agua, que damos el fruto al tiempo, lo que hace que demos el fruto a tiempo, que nuestra hoja no caiga y que todo lo que hacemos prospere, es porque estamos cimentados, estamos arraigados, hemos echado raíces al lado, en la ribera de un río, el lugar donde Dios nos ha sembrado. Eso es lo que hace que todo lo que hagamos prospere. Cuando tú no tienes la capacidad de echar raíces en el lugar de asignación del Señor, simplemente tú vienes a ser como el tamo que arrebata el viento. Así de simple. Y ahí en el Salmo, eso es equivalente a ser un impío, alguien que no es santo. Y dice que esa gente no se levanta en la congregación de los justos. Y dice, porque Jehová conoce el camino. Y escúchame bien, no está diciendo la gente, Jehová, el Señor es el que los conoce. Ecrón habla de erradicar, te saca cuando lo que sea, un valor cultural, sobre todo en Estados Unidos, pero lo veo en operación también en nuestras naciones, es cuando los hijos deciden desarraigarse, salirse completamente de la relación con los padres. Eso es un antivalor. Eso está en contra de la cultura del reino. Y no me importa quién te saque. O sea, no me importa que haya una Megan que te diga, no, tú tienes que salirte porque ahora eres papá y tienes que estar conmigo. A mí me sabe. Escúchame bien. Y no me vengas con el dejar al hombre a su padre, a su madre y se unirá a su mujer. Lo que quiere decir es que se sale de la cama de los padres. Pues velo de esa manera, pero no de una relación que es eterna. Tan es así que el día que tus padres se mueren, tú sí sigues siendo hijo de. Yo sigo siendo hija de Cruz, hija de José, aunque mi papá se murió hace muchos años. Yo no digo, yo soy hija de un muerto, no, yo soy hija de José. Mi papá se llama José, aunque se murió hace muchos años. Sin embargo, aún dentro del pueblo de Cristo, aunque yo no lo apruebo, la gente se casa y estuvo casada 15 años, tuvo hijos y todo, pero su estatus marital es establecido por el nuevo contrato que tiene, por el nuevo pacto. Es el corazón de Dios. Si te casaste mal, bueno. Si te metiste con una Dalila, bueno. Y quieres salirte antes de que te saquen los ojos, es mejor salir antes que te saquen los ojos. Pero si te quieres quedar hasta que te saquen los ojos, bueno, perfecto. Y que te caiga encima el templo, muy bien. Cada quien tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Erradicar, arrancar, es cuando somos la cultura en el Señor. Nosotros estamos establecidos en una palabra, estamos establecidos en Cristo, y este principado nos saca de los principios de Dios y nos coloca en cualquier parte. Nos convertimos en tamo que arrebata el viento, como lo dice Judas, desarraigados, nubes sin aguas que van de aquí para allá, están secos, no tienen nada. La gente desarraigada no tiene nada a dar.
¿A qué congregación vas? Ay, no, yo voy con unos amigos que ellos predican tan bonito, ¿verdad? Y ellos están arraigados ¿a dónde? En ninguna parte, pues tú estás como ellos. Tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se van a levantar en la congregación de los justos. Ahí es la palabra equivalente a eclesía. No se levantan en la eclesía del Señor. Es decir, no son usados para gobierno, para establecer orden de Dios, decreto de Dios, legislación de Dios. No son llamados para constituir el reino de Dios en la tierra. Y esos al final, ese es el propósito de la iglesia. Nosotros establecemos el orden de Dios. Venga a tu reino y hágase tu voluntad en esta tierra de la misma manera que en los cielos. Cuando yo vivo para mí, por mí, por lo que me gusta, por lo que me agrada, porque me hace sentir bien y porque a mí me parece simplemente eres miembro de cualquier cosa, pero no de la eclesía, no del cuerpo de Cristo. Vuelvo a decirte, la iglesia es la eclesía, el cuerpo deliberante que establece la constitución del reino en la tierra y somete todo aquello, todas las fuerzas rebeldes que se han levantado en contra de Cristo y de su ungido, la somete a Cristo, dice, hasta que todo sea puesto bajo de los pies de Cristo. Ese es el propósito del Padre. Es nuestra hora de terminar. Para la próxima semana quiero compartir contigo un ejemplo de cómo opera el espíritu filisteo y vamos a tomar como ejemplo a Dalila. Cómo este espíritu Dalila se asocia con estos 5 principados para destruir al ungido del Señor. En este caso, Sansón, un hombre apartado por Dios desde antes del vientre de su madre, nazareo para Dios, con llamado, con destino, con manifestación de poder, de autoridad, señales, milagros y prodigios. ¿Y cómo terminó? Ciego con un edificio encima. Espero en el nombre del Señor Jesucristo que esta palabra el día de hoy haya confrontado tu vida, hayas podido entender dónde estamos parados, de cuál es la opresión que Satanás ha tenido sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, y que podamos decidir, me tengo que arrepentir, tengo que sacar los dioses ajenos de mi vida, de mi familia, así como le dijo Jacob a sus mujeres y a sus hijos, vamos a salir, a deshacernos de los dioses ajenos, vamos a sacarlos del campamento, porque estamos en un nuevo tiempo. Hemos empezado un nuevo día y necesitamos empezarlo en Dios, en el poder y en la autoridad de quién es Él en nosotros. Así que te invito para mi próxima entrega. Quiero bendecirte con inteligencia, con sabiduría del cielo, con revelación del Padre, para que camines en todo lo que Él te ha llamado a hacer. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te espero en mi próximo programa.